Bueno, se ha ido finalmente el general Yáñez de Carabineros y estamos entrando al mes donde se conmemora el 5º aniversario del estallido social. Dos hitos que queremos hacer dialogar esta mañana desde la perspectiva de los derechos humanos con el director ejecutivo de Amnistía Internacional, Oficina Chile, Rodrigo Bustos. ¿Cómo está, Rodrigo? Buenos días, gracias por recibir esta llamada. Hola, buenos días, Patricio. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Me hubiera gustado estar ahí como otras veces en el estudio, pero lamentablemente no alcancé. Estaba en otra entrevista por los mismos temas. Ya, muy bien. Rodrigo, no hubo... A ver, voy a partir por aquí. Es como yo lo veo, pero ahí te doy la palabra. No hubo ningún énfasis comunicacional, retórico, a la hora de la renuncia del general Yáñez, quiero decir, de parte del gobierno, de las autoridades, en el tema de los derechos humanos, ¿no? Todo el énfasis fue de carácter procedimental, si era o no era el criterio Tobá, si... Bueno, ¿cómo recibes esto? Porque de alguna manera este epílogo da cuenta de cómo el gobierno ha conducido esto que ustedes han criticado muy severamente, y que es la permanencia en el cargo de alguien que, más allá de que todavía se tiene que investigar, va a ser formalizado por situaciones bastante graves de derechos humanos. Te agradezco la pregunta, Pato, porque nosotros como Amnistía Internacional somos una organización que muchas veces denunciamos a los estados, a los gobiernos, cuando no toman carta en el asunto en materia de derechos humanos. Y yo ahí en el estudio contigo he valorado a este gobierno cuando ha tenido un cierto discurso público y algunas medidas respecto de la masacre que el Estado de Israel está cometiendo contra el pueblo palestino, o respecto también de las graves violaciones de derechos humanos y sistemáticas que se cometen por parte del gobierno de Venezuela. Sin embargo, el gobierno del presidente Boric tenía un programa bien robusto en materia de derechos humanos, y particularmente respecto a lo vinculado con la violación a los derechos humanos del estallido, y uno lo recuerda en campaña y también en su discurso inicial, cuando asumió hablando de verdad, justicia, reparación y garantía no repetición. Y la verdad es que haber mantenido durante 2 años y medio a un general que estaba siendo imputado por graves y generalizadas violaciones a los derechos humanos, en los próximos días toda la ciudadanía va a poder tener claro de qué es, cuáles son las imputaciones, en qué hechos se basan, y vamos a poder constatar la gravedad de lo que estamos hablando. El haberlo mantenido por 2 años y medio no solo no fue una buena señal, sino que dificultó el actuar de la Fiscalía. Y te lo planteo en los siguientes términos. El general Yáñez al final dijo que iba a ser su legítimo, digamos, utilizar el derecho a guardar silencio como cualquier imputado, pero 7 veces antes dijo que se iba a concurrir a hablar ante la Fiscalía a que se le tomara declaración. Y algunas veces se excusó finalmente razones personales, como que tenía que ir al dentista. En otros casos por sus funciones institucionales. Debido a sus funciones institucionales, él no pudo, dijo que no pudo se pudo tomar declaración durante años. Entonces, esta investigación se ha dilatado también por la falta de colaboración del general Yáñez, y porque el general Yáñez estaba ejerciendo el cargo. Y además, te diría, Patricio, desde el mes de enero, cuando ya se hizo público que se iba a realizar esta formalización, el general Yáñez recibía, por ejemplo, en su oficina institucional de Carabineros a parlamentarios para que le fueran a brindar apoyo, por lo tanto, utilizando sus oficinas, su tiempo como carabinero para cuestiones vinculadas a sus estrategias comunicacionales relacionadas con la defensa. El gobierno fue laxo con todo eso, Rodrigo. El gobierno fue laxo con todo esto, y además también planteó que era prudente que se pudiera suspender la audiencia en mayo,
cuando se cometió el deleznable asesinato de 3 carabineros. Y cuando uno habla de que las instituciones funcionan, bueno, si las instituciones realmente funcionan, no debería suspenderse una audiencia por grave violación a los derechos humanos, por un crimen cometido contra carabineros, por más grave y reprochable que sea, que nada tiene que ver con esa otra audiencia. Ya, Rodrigo, aclaremos desde el punto de vista jurídico, pero también desde el estándar internacional de los derechos humanos, algún argumento que se ha dado para explicar, no sé si para justificar, pero para explicar que con el general Yáñez no se haya sido más severo, que es el siguiente. Voy a parafrasearlo, ¿no? Luego tú lo comentas. El general Yáñez no está siendo investigado por violar directamente los derechos humanos, sino por omisión. La omisión es más indirecta, es más difícil de probar. Por lo tanto, uno no puede tener los mismos niveles de presunción fundada, más allá del marco general de la presunción de inocencia, cuando se trata de una investigación por omisión, que de otra cuando se trata de comisión directa. Cierro la paráfrasis, Rodrigo. Es un argumento que hemos escuchado, pero bueno, como tú eres director de Amnistía y además eres abogado, podrás explicarnos al respecto. Sí, te puedo explicar efectivamente, le puedo explicar a quienes nos están escuchando, nos están viendo, de que cuando hablamos de la responsabilidad de mando hay que tener en cuenta 3 elementos importantes que nosotros de hecho lo volvemos a explicar y describir en un informe que estamos publicando en el día de hoy, que precisamente se refiere a las obligaciones internacionales del Estado de Chile respecto de las responsabilidades de superiores jerárquicos cuando hay un uso ilícito de la fuerza. Pero para tratar de ser lo más pedagógico posible, señalar que hay 3 elementos. Yo creo que quienes nos escuchan van a entender muy bien por qué entonces puede haber responsabilidad de mando, y la hay de acuerdo al derecho internacional. Uno, que haya capacidad organizativa, que haya una estructura institucional donde en el fondo los mandos, si es que toman decisiones, tienen la expectativa de que esas decisiones se van a cumplir. Y desde nuestra organización y otras se pudo documentar muy claramente que durante los meses del estallido las diversas decisiones que adoptaron mandos estratégicos, como los 3 ex generales que van a estar mañana en el tribunal para iniciar la formalización, u otros mandos operativos, las decisiones que ellos iban tomando en general se iban cumpliendo. Entonces, y más aún recordemos que se trata de una institución jerarquizada de naturaleza militar. Eso es Carabineros de Chile, una institución del Estado de naturaleza militar. Segundo, además de esta capacidad organizativa y subordinación, el conocimiento de los hechos. Y aquí, Patricio, hay muchísima documentación y a mí me alegra que la ciudadanía la vaya a conocer en los próximos días respecto de tanto fuentes abiertas como la Fiscalía o el INH, que entregaron muchos antecedentes a los altos mandos de Carabineros respecto de ciertas prácticas, el daño que se estaba cometiendo. Recuerden ustedes el Colegio Médico, que desde los primerísimos días habló de cómo las lesiones oculares que estaban ocurriendo en Chile, en su gravedad y en su masividad, eran incluso superiores a las de conflictos bélicos muy atroces de distintos lugares del mundo. Esa información la fue teniendo y la fue teniendo también por fuentes internas. La central CENCO, el comando de operaciones, y en general todos esos comandos hacían informes diarios mostrando, por ejemplo, los civiles que eran víctimas de la utilización de la escopeta antidisturbios, y iban directo al general director de entonces, Mario Rosa, o al director de Orden y Seguridad, Ricardo Yáñez. Y tercero, Patricio, el haber omitido tomar medidas ante ese cúmulo de información que tenían. Y ahí te quiero dar un ejemplo, pero pueden haber varios. El día 28 de octubre de 2019, un subprefecto ordenó a sus radiopatrullas dejar de utilizar la escopeta antidisturbios. Ese documento existe, y lo que hizo el director
de Carabineros de entonces, Mario Rosa, fue el mismo día, el día siguiente, enviar otro comunicado para revertir ese y dejar en claro a toda la institución que podían y debían seguir utilizando la escopeta antidisturbios cuando ya después de 10 días había muchísima alerta, muchísima documentación, mucha evidencia de que estaba generando daños muy, muy importantes de lesiones oculares y otros por la forma en que se utilizaba y porque la escopeta antidisturbios no es una herramienta que pueda ser utilizada en el control del orden público. En resumen, Rodrigo, omisión no se debe entender para nada como estaba a cargo del cargo que tenía y no me di cuenta, o hice lo que pude y no lo pude impedir. O sea, no es, cuando hablamos de omisión hablamos de otra cosa, no es lo que yo acabo de decir. Así es, y de hecho te lo precisaría o te lo complementaría con lo siguiente. La responsabilidad de los superiores de mando no es una responsabilidad objetiva. ¿Qué implica esto? Que de acuerdo a lo que se ha desarrollado por la Corte Penal Internacional, que da aplicación al Estatuto de Roma, por los tribunales ad hoc de Yugoslavia, por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debe probarse que las autoridades, los mandos policiales, los mandos de instituciones armadas, tenían estos tres elementos que yo te acabo de explicar a quienes no se escuchan, tenían ese conocimiento de muchísima información y no obstante de eso, deliberadamente omitieron tomar medidas para cesar las violaciones a los derechos humanos, que era parte, por supuesto, de sus funciones y sus atribuciones con los roles que tenían estos tres ex generales de la institución de Carabineros de Chile. Rodrigo, bueno, hay muchos temas, vamos a volver a hablar un poquito antes del 18 de octubre, pero para finalizar, en una cosa que no es estrictamente la situación judicial personal del general Yáñez, pero que está directamente vinculado. ¿Cómo evaluarías tú la colaboración institucional de Carabineros con las violaciones a los derechos, con las investigaciones por violaciones a los derechos humanos durante estos años? Respecto a esa evaluación, ¿qué importancia o qué responsabilidad le atribuirías a quien ha sido su general director, que es precisamente el general Yáñez? Bueno, la verdad es que el ex general director Ricardo Yáñez de partida tuvo una posición de no colaborar en lo que a él se refería en la investigación que está haciendo llegar en su contra. Yo creo que eso es bien emblemático porque finalmente es una señal al resto de los 60.000 funcionarios y funcionarias de Carabineros de Chile respecto del apoyo a investigaciones judiciales que se tengan que hacer por casos de violaciones de los derechos humanos. Respecto del resto de la colaboración que Carabineros de Chile pueda haber brindado en investigaciones de violaciones de derechos humanos, lo antecedente con lo que contamos es que ha habido casos donde se han entregado oportunamente antecedentes y documentos requeridos por la Fiscalía, pero que en otros casos ha habido una demora excesiva o simplemente no se han entregado antecedentes. Por lo tanto, ha sido variable la colaboración por parte de la institución de Carabineros de Chile respecto a las investigaciones que se han llevado a cabo, y eso, Patricio, probablemente es una más de las causas, hay varias, que nos han llevado a que de más de 10.000 denuncias tengamos solamente alrededor de un 1% menos con sentencia condenatoria. Ha habido diversas dificultades, diversos problemas en el sistema de justicia que lamentablemente no se abordaron a tiempo por las diversas instituciones del Estado. Hemos conversado con Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile. Rodrigo, muchas gracias por esta conversación y que tengas una buena semana. Muchísimas gracias, Pato, y muchísimas gracias a todos y todas los que nos escucharon. Gracias, Rodrigo. Bueno, son las 8:35. Vamos a ir a un alto súper breve y a la vuelta a nuestro panel de conversación con el cual vamos a iniciar los fuegos, las conversaciones de este fin de semana.